Hola chicos, espero que se puedan encontrar todos bien. Vamos a continuar con la siguiente vía metabólica que corresponde a la glucogenogénesis. Nuevamente haremos una pequeña aclaración, es decir, la definición de la vía en sí, porque vamos a decir que la glucogenogénesis es la vía metabólica que me va a poder permitir formar glucógeno a partir de las moléculas de glucosa. La glucogenogénesis también suele llamarse de una forma, que justamente es glucogénesis. Esto va a depender principalmente de qué bibliografía ustedes estén utilizando a la hora de estudiar justamente a las vías metabólicas. Pero como lo dijimos, la glucogenogénesis va a ser la formación del glucógeno. Y dicha formación va a requerir de ciertos procesos. Evidentemente, para poder formar glucógeno necesitaremos a la glucosa. Generalmente la glucogenogénesis podemos decir que va a ser una vía alternativa que existe para las moléculas de glucosa. Entonces, me va a poder permitir formar glucógeno. ¿Dónde va a ocurrir esta vía? Principalmente en dos tejidos, que van a ser el hígado y el músculo esquelético. Por ende, de aquí en adelante, cuando uno hable de glucogenogénesis, que es la formación de glucógeno, solamente va a poder ocurrir tanto en el hígado como en el músculo. Y la pregunta es, ¿para qué me va a servir a mí? La realidad es que cuando nosotros consumimos hidratos de carbono en exceso, el cuerpo tiene una forma justamente de almacenar toda esta energía. Esto es muy importante para nosotros porque la forma de almacenamiento de los hidratos de carbono, al menos en el cuerpo, va a estar dada en forma de glucógeno. Pero, como lo dijimos, se puede almacenar tanto en el hígado como en el músculo, pero van a tener funciones distintas. Es decir, el glucógeno que nosotros almacenamos en el músculo, como podemos ver aquí, me va a servir para dos cosas. Una de ellas es mantener los niveles de glucosa en sangre estables. Esto realmente funciona de esta forma. Nosotros vamos a ver en la siguiente clase una vía que es la glucogenólisis, que es una vía metabólica por la cual yo degrado las moléculas de glucógeno para poder obtener justamente la glucosa, que es de lo que están hechos. Entonces, el hígado va a poder degradar ese glucógeno para restablecer los niveles de azúcar en sangre. Y por sobre todo también me sirve justamente para tener una fuente de energía durante el ayuno. Más adelante, nosotros veremos que existen distintos tipos de ayuno, como lo son, por ejemplo, el ayuno corto o el ayuno prolongado. Y en cada uno de estos tipos de ayuno tenemos un metabolismo específico que suele estar más activado que otro. Mientras que, por ejemplo, el glucógeno que almacenamos en el músculo va a tener una función característica. ¿Y cuál es? Que simplemente el glucógeno que tenemos almacenado en el músculo solamente me va a servir para la contracción muscular. Es decir, mientras que nosotros hacemos actividad física, el glucógeno que tenemos almacenados en los músculos es realmente el sitio de donde yo voy a sacar energía. Es decir, como sabemos que el glucógeno está formado de glucosa, voy a poder degradarlo y esa glucosa utilizarla directamente para la formación de energía, justamente para lo que es la contracción muscular. Eso sí, esta vía metabólica se va a activar en un estado característico, que nosotros lo solemos llamar como un estado de saciedad, post ingesta o luego de comer. Justamente cuando hay niveles abundantes de glucosa. Generalmente esto suele ocurrir cuando nosotros consumimos alimentos. Recuerden que los hidratos de carbono forman parte principal de la dieta de cualquier persona, ya que los encontramos en diversos alimentos como lo son el arroz, el fideo, el pan, las galletas, legumbres y demás. La gran mayoría de los alimentos contienen justamente hidratos de carbono. Por ende, el consumo excesivo de los mismos me va a llevar a unos niveles altos de glucemia, que si bien mi cuerpo los puede utilizar para poder hacer glucólisis, el exceso de esa glucosa lo vamos a poder almacenar en forma de glucógeno. Aquí a la derecha lo que hago, como les había mencionado, dejamos una pequeña imagen de cómo deberían ir quedando los apuntes que ustedes vayan haciendo a lo largo de esta segunda era, ya para que más adelante podamos hacer integración metabólica. ¿Cómo va a ocurrir la vía en sí? Esto es importante porque lo primero que va a ocurrir va a ser un proceso de fosforilación. Recuerden que el concepto aprendido en glucólisis
se va a cumplir en todas las vías metabólicas de los hidratos de carbono. Esa función siempre era una fosforilación, es decir, la glucosa tiene que ser fosforilada a glucosa 6-fosfato. Dicha fosforilación tiene que estar mediado entonces por una enzima que nosotros conocemos y que hasta este punto ustedes deberían saber ya diferenciarla. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de una exoquinasa. Entonces, como estamos hablando de la exoquinasa, es evidente que esta reacción química debería estar ocurriendo en el músculo esquelético, ya que si bien sabemos que la exoquinasa tiene una isoenzima, que justamente será la glucoquinasa, pero que ésta se encuentra principalmente en el hígado. Entonces cumplimos la primera función, ¿cuál es? La de fosforilar a la molécula de glucosa. Perfecto. Esta molécula de glucosa 6-fosfato, luego, por una fosfoglucomutasa, lo que hace es transformarla a glucosa 1-fosfato. A esta molécula de glucosa 1-fosfato vamos a quitarle el grupo fosfato y le vamos a agregar una molécula de UDP. Esta reacción estará catalizada por la enzima UDP-glucosa pirofosforilada. Entonces, obtenemos a la famosa UDP-glucosa. A partir de la UDP-glucosa va a aparecer una enzima que nosotros la vamos a reconocer porque está resaltada como la enzima de regulación de la glucogenogénesis. Y esa enzima justamente va a ser la glucógeno sintasa. ¿Qué es lo que hace la glucógeno sintasa con el UDP glucosa? Lo que realmente hace es quitarle el UDP, pero yo al romper ese enlace libero energía. Dicha energía, la glucógeno sintasa lo va a utilizar para poder unir esa molécula de glucosa a un molde de glucógeno, como lo podemos ver aquí, que ya está previamente formado tanto en el hígado como en el músculo. Entonces, ¿qué es lo que hace la glucógeno sintasa? Agrega a las moléculas de glucosa a este molde, pero lo hace en enlaces del tipo alfa 1, 4, como lo podemos ver justamente aquí. La enzima glucógeno sintasa entonces lo que hace es agregar moléculas de glucosa, pero en enlaces alfa 1, 4. Y lo va a hacer de manera sucesiva. Pero, ¿qué es lo que sucede? Va a llegar un punto en el cual las cadenitas son demasiado largas. Acá también se cumple la misma regla, generamos enlaces alfa 1, 4. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando esta cadena ya es demasiado larga, como lo podemos ver allí, lo que va a pasar ahora es que va a colaborar una enzima. Entonces, aclaramos esto, la glucógeno sintasa acopla la UDP glucosa en uniones alfa 1,4 en un molde de glucógenos ya existente, como lo podemos ver. Cuando las cadenas de glucógenos son demasiado largas, aparece una enzima que se conoce como la enzima ramificante. Esta enzima ramificante lo que hace es tomar una molécula de UDP glucosa, pero no la une en un enlace del tipo alfa 1,4 como lo podemos ver, sino que lo que hace, aquí lo vemos perfectamente, es crear una nueva unión. Es decir, agrega una molécula de glucosa, pero a un enlace con un enlace del tipo alfa 1,6. Entonces, lo que sucede es que la enzima ramificante lo que hace, como su nombre lo dice, crea ramificaciones. Entonces, nosotros lo que veríamos es esto realmente. A esta molécula, este molde de glucógeno, le agregamos moléculas de glucosa por la glucógeno sintasa, que va agregando moléculas de glucosa en enlaces alfa 1,4. Cuando las cadenas sean demasiado largas, aparece la enzima ramificante y crea un punto de ramificación. La glucógeno sintasa continuará agregando entonces moléculas de glucosa. Y de esta manera lo vamos a hacer sucesivamente. Por eso, al fin y al cabo, como lo podemos ver, el glucógeno realmente va a ser o van a ser justamente moléculas de glucosa que están unidas una con la otra. Al fin y al cabo, quiero que imaginen que el glucógeno realmente lo vamos a ver como un racimo de uvas, en donde cada uva es una molécula de glucosa. Pero como es el glucógeno, lo podemos almacenar entonces solamente en dos tejidos, que van a ser el hígado y el músculo. Como siempre, vamos a tener aquí
resaltada la enzima de regulación, y lo que nos queda por ver entonces es su regulación en sí. Porque vamos a decir que la enzima de regulación de la glucogenogénesis es la glucógeno-sintasa. Ahora, como habíamos aclarado hace un momento, esta enzima, o al menos esta vía metabólica, ocurría cuando teníamos un exceso de glucosa en la célula. Y este estado solamente va a ocurrir cuando yo termino de comer. Es decir, en el estado de saciedad postprandial, como lo aclaramos hace un comienzo, es cuando la glucogenogénesis suele estar activada. Entonces, como yo ya sé que esta vía está presente o está prácticamente activada en un estado de saciedad, yo ya tendré entonces su regulación génica y hormonal, ya que será la hormona insulina la que me active a esta enzima. Entonces, como yo ya tengo su regulación génica y hormonal, puedo saber su regulación covalente. ¿Qué quiere decir? Que la enzima glucógeno sintasa, para poder estar activa, tiene que estar desfosforilada, porque como lo dijimos, estamos en presencia de insulina que me activa las fosfatasas, que lo que hace es desfosforilar a las enzimas. Eso sí, nosotros mencionamos hace un momento que la glucógeno sintasa empieza a agregar moléculas de glucosa en enlaces alfa 1,4 a un molde de glucógeno previamente formado. Este molde tiene que estar siempre presente en el cuerpo, pero cuando no haya glucógeno, por algún motivo, como por ejemplo el desgaste del ejercicio físico, o un ayuno muy prolongado, o una dieta restringida totalmente de los hidratos de carbono, va a haber una enzima que se va a encargar de siempre al menos generar un pequeño molde, como lo vimos hace un momento aquí. Y esa enzima se va a denominar como glucogenina. La glucogenina para nosotros va a ser una enzima que se encargue entonces de generar un pequeño molde de glucógeno, que va a estar siempre presente tanto en el hígado como en el músculo, para que cuando el cuerpo requiera o tenga exceso de glucosa, voy a poder justamente formar glucógeno, como dijimos, solamente en el hígado y en el músculo. Por eso tenemos que entender que la glucogenogénesis va a ser una vía metabólica que me permitirá entonces almacenar energía, pero en forma de glucógeno. Y nosotros lo vamos a utilizar durante el ejercicio físico e incluso también durante los ayunos prolongados. Esto justamente va a ser algo que tenemos que tener en cuenta para que más adelante podamos llegar a hacer interacción metabólica. Pero al menos por ahora, estos son todos los conceptos que ustedes tienen que entender de esta vía metabólica denominada como glucogenogénesis, que es la formación del glucógeno.